Buenas noches, estamos hoy aquí en el Centro Social Ágora de Getafe con compañeros del Círculo de Podemos Getafe que colaboran con la candidatura de Juntas Podemos que se presenta para el Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos la suerte de que nos ha venido a visitar Juan Carlos Monedero y candidatos como Jacinto o Isa Serra, que son compañeros que van también en las listas para la Comunidad de Madrid. Hola Monedero, lo primero, muchas gracias por volver a Getafe. Un placer estar aquí en Getafe, además estamos esperando un bebé, espero que cuando nazca esté todo mucho mejor políticamente. Seguro. ¿Por qué apoyar a esta candidatura? Mira, yo creo que somos todos una familia en Podemos. Hemos tenido diferencias. Yo creo que ha habido 4 grandes debates internos. Uno acerca de qué había que hacer con Ciudadanos, si había que tratarlo bien porque era una fuerza nueva que venía con el mensaje de la regeneración, cómo había que leer al PSOE, cómo había que leer el pacto con Izquierda Unida y cómo había que leer el gobierno del PSOE con Rivera. Yo creo que algunos defendimos que Ciudadanos era un partido del IBEX 35, defendimos que la gente nos pedía la unidad, que por tanto había que estar con Izquierda Unida, entendimos que el PSOE era un partido donde no mandaba Sánchez y que un gobierno del PSOE con Ciudadanos era un gobierno de la derecha enmascarado. Bueno, la que nos ha traído hasta aquí con 5 millones de votos ha sido la que defendió Pablo y esa misma es la que representa aquí Ramón. La virulencia con la que han atacado a Ramón, lleno de mentiras, que si no había habitado la casa, pero si no estaba construida, que se había enriquecido, mentira, que podía haberle devuelto, hubiera perdido dinero, una cosa que es normal, que hubiera hecho todo el mundo y de repente le montan un gran cacho. Yo creo que eso es una señal clara de que el poder en España ha optado quien quiere que no sea secretario general de Madrid y yo creo que eso a todos los inscritos de Podemos nos tiene que conmover. La decisión la vamos a tomar nosotras y nosotros juntas y juntos. La pregunta que te iba a decir, si ganase Juntas Podemos, ¿qué papel tendrían los círculos? Que lo que hace a Podemos un partido diferente son los círculos. La voluntad está. Los que fundamos Podemos, como es mi caso, buscábamos un partido que fuera también un movimiento. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Si tú te conviertes en un partido que solamente está en el Parlamento, te terminas pareciendo a los demás partidos. ¿Por qué habéis elegido una caravana para dar a conocer esta candidatura? Me ha parecido una idea muy buena. Porque hay que ir a la gente y hay que escucharos, compartir, hay que estar donde está la gente. Yo creo que si al final te conviertes en un político que solamente está en el Parlamento, que solamente hablas con alcaldes, con sindicalistas, con otros políticos, al final te olvidas de dónde vienes. Me gustaría también hablar un poco que solo se habla de Ramón Espinar, pero creo que hay un equipo. Súper equipo. Está Isa, está María Espinosa, está Fran, Elena. Yo creo que es un gran equipo además de gente que responde un poco a toda la geografía, gente que está en diferentes sitios, que representa diferentes sensibilidades. Yo creo que conecta muy bien con esa gente que vota Podemos. Hace 2 años estuviste aquí, en el mismo lugar, aquí en Getafe, presentando por primera vez Podemos. ¿Ha cambiado todo mucho? Pues han sido 2 años, ¿no? de crecimiento, de alegrías, de golpes, de ataques. Nos llevó a decir eso de su odio, nuestra sonrisa. Deseo tan profundamente que fracasen los poderosos en este intento de decidir quién tiene que ser el secretario general de Madrid, que confío mucho en la gente, que va a salir a votar, participa.podemos.info y va a apoyar a Ramón Espinar porque es intolerable lo que le han hecho. Así que adelante. Del 5 al 9 de noviembre. Muchas gracias Monederos. Para Alba y Monederos para Verás Televisión. Gracias. Tenemos esta noche la presencia aquí de María Espinosa, una de las personas que integran esta candidatura por demás liderada por Ramón Espinar y avalada tanto por Pablo Iglesias como por Juan Carlos Monedero. María, ¿por qué Juntas Podemos? Pues el equipo de Juntas Podemos defendemos un proyecto político que viene a decir que tiene que existir un Podemos sin complejos, que tenga como proyecto político el identificar los problemas de la gente y que la política sirva realmente para defender esos problemas, para solucionar esos problemas. Queremos que cuando una persona sea desahuciada, que cuando a una persona le corten la luz, que cuando una persona esté en el paro no piense que es un problema individual. Queremos que piense que eso es un problema colectivo y que se resuelve colectivamente. Y que la política es precisamente eso, que todos seamos corresponsables de esos problemas y que todos seamos los que intentemos solucionarlos, ¿no? La política debe servir precisamente para que, bueno, uno no piense que la política es lo que sale en la tele, que la política no es
eso que ven desde el sofá de su casa y que sale en televisión, sino que la política la hacemos entre todos y todas. ¿Por qué habría que votar a Juntas Podemos? Pues porque damos miedo a las élites. Precisamente hemos visto ahora como unos ataques injustificados, unos ataques sin precedentes se están vertiendo sobre Ramón Espinar precisamente en una fecha en la que él presenta su candidatura a las primarias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este proyecto político da miedo a las élites y queremos plantar cara a esas élites económicas, a esos poderes económicos a los que damos miedo y decirles que en Podemos decide la gente y que en Podemos se vota y el secretario general no se elige desde el grupo Prisa, no se eligen desde los poderes económicos, sino que lo elige la gente votando del 5 al 9 en podemos.info para elegir precisamente quién queremos que dirija este proyecto político. Agradecemos a María la presencia de ella esta noche aquí y sobre todo acompañándonos en Verás TV. Este es un informe de Hugo Paternina. Y estoy con Isa Serra, que es diputada autonómica de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata de Juntas Podemos. Bueno, Isa, ¿qué es Juntas Podemos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues Juntas Podemos al principio era como una propuesta para la fase de la Asamblea Ciudadana en la que discutíamos de los documentos y de cuál era el modelo organizativo y político que creemos que es el más útil para el próximo periodo de Podemos en la Comunidad de Madrid. Y ahora es una candidatura, y es una candidatura de gente que quiere estar en el Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid y del secretario general, que en este caso quien proponemos para la secretaria general es Ramón Espinar, y en lo que bueno, son muchas líneas o ejes los que creemos que son fundamentales, pero básicamente lo que queremos es un Podemos que sea una herramienta útil para las mayorías sociales, que es para lo que vinimos aquí y para lo que tenemos que seguir trabajando, y por tanto no queremos un Podemos que se parezca a los demás partidos, al Partido Socialista, y no queremos que las instituciones hagan que Podemos deje de ser lo que era. ¿Cuáles crees que son los puntos más fuertes de esta candidatura? Bueno, pues yo como decía, en primer lugar, que tenemos que construir la alternativa a Cifuentes en la Comunidad de Madrid y que tenemos que ser una alternativa nítida a la gran coalición, y por tanto no debemos subalternizarnos al Partido Socialista, y eso pasa por cuestiones que hemos planteado en nuestro documento político, como que creemos que hacer gobiernos mixtos en los municipios en la Comunidad de Madrid con el Partido Socialista no es el mejor camino que tenemos que tomar, sino que hay que echar al Partido Popular de allí donde podamos, pero en base a una serie de acuerdos programáticos que nos permitan obligarles a hacer políticas que beneficien a la mayoría de la gente, de los madrileños y las madrileñas. Y en segundo lugar, que las instituciones no son un fin, sino que son un medio, que yo creo que es eso algo importante que nos diferencia con Adelante. Que en las instituciones, en este periodo que viene, en esta fase que viene, lo que tenemos que hacer es aprobar políticas que beneficien a la gente, obviamente, pero también utilizar nuestra posición en las instituciones para vincularnos a la sociedad, para dar voz a los colectivos que por hoy todavía no tienen voz, y para construir movimiento popular, que es lo único que nos va a hacer ganar. ¿Cuál es el trabajo que se ha realizado ahora? ¿Alguna cosa importante que se haya podido conseguir? Bueno, a ver, no dejamos de hacer trabajo ni de plantear propuestas a la Asamblea de Madrid, propuestas que cuando son aprobadas se supone que el gobierno de Cifuentes las tiene que llevar a cabo. Sin embargo, lo que pasa con este gobierno de Cifuentes es que la mayoría de las iniciativas que son proposiciones no de ley no les hace caso, decide no hacer caso a lo que dice la oposición en una situación en la que no tiene mayoría absoluta, y por tanto el gobierno no lleva a cabo esas medidas. Pero por decirte algunas, mira, ahora mismo estamos tramitando la ley contra la pobreza energética, que se basa, y es una propuesta de Podemos que se basa en que queremos que este invierno no se le pueda cortar a ningún madrileño o madrileña, y en este caso hablamos de hogares vulnerables, no solamente no de personas sino de hogares, la luz, el agua o la calefacción. Y para eso hemos aprobado, estamos discutiendo esta ley, que yo creo que se va a aprobar, y que es una ley que hace que la Comunidad de Madrid tenga que pagar, por ejemplo, las facturas en el caso de que un ciudadano o ciudadana no puedan hacer cargo a esa factura, que hay una situación de pobreza y de exclusión en esta comunidad muy grande como para que tengamos que dar respuesta desde las instituciones a esa situación. ¿Cuáles son las propuestas en materia de feminismo, que al final es uno de los temas que menos se tocan? Porque parece que no es importante, pero sí lo es. Para mí el feminismo es
uno de los temas más importantes que tenemos que tratar en Podemos. Es un feminismo que considera que las situaciones de discriminación que viven las mujeres tienen relación con otro tipo de discriminaciones, por ejemplo la desigualdad económica, la desigualdad de renta, por ejemplo el ser migrante o no serlo, por ejemplo, bueno, la edad. Es cierto, por ejemplo, las mujeres con diversidad funcional sufren una discriminación diferente y lo que decimos desde Juntas Podemos es que necesitamos construir herramientas feministas dentro y fuera dentro de Podemos y fuera en la sociedad que vayan encaminadas a empoderar a todas las mujeres, no solo a unas mujeres que son más aceptadas por un sentido común heteropatriarcal, sino a todas las mujeres, y que ese es el feminismo realmente transformador y es lo que va a hacer que todas las mujeres seamos libres. Pues muchas gracias, Isa. Este es un reportaje de Eloy para Verás TV. Bueno, estamos en el Círculo de Getafe haciendo una fiesta para celebrar que estamos de elecciones, que eso siempre es una fiesta. Tenemos aquí a Jesús y le vamos a preguntar por qué hay que apoyar a Juntas Podemos. Bueno, creo que en estas elecciones, en estas primarias, nos estamos jugando qué Podemos queremos para el futuro. Creo que la candidatura de Juntas Podemos, con Ramón Espinar a la cabeza, representa el Podemos original, el Podemos reivindicativo, el Podemos que impugna las diferencias con las élites de esta sociedad. Además, se ha visto claramente en estos últimos días que hemos visto cómo se han intensificado los ataques contra esta candidatura y contra Ramón Espinar en concreto. Cuando las élites, cuando el Grupo Prisa, cuando Cristina Cifuentes, que es la que seguramente y posiblemente facilite los papeles al Grupo PISA, se meten en unas elecciones, se meten en unas primarias, es porque tienen miedo de que salgamos fortalecidos de estas primarias y podamos seguir impugnando pues todo lo malo que han hecho para nuestros vecinos y vecinas. Estamos en Getafe. El paro como ha crecido, mientras que los ayuntamientos del Partido Popular y del Partido Socialista, y mientras que Cristina Cifuentes o el Partido Popular ha estado a la cabeza de la Comunidad de Madrid, la diferencia ha sido enorme junto con otras regiones de la Comunidad de Madrid. Entonces creo que es importante que desde la zona sur apoyamos la candidatura de Juntas Podemos, porque tenemos que impugnar todas las desigualdades que hay en nuestros municipios. Mucha gente nos pregunta que cómo ha sido el proceso de unificar, de transaccionar documentos. ¿Eso ha sido una batalla campal o eso ha sido una forma de diálogo dentro del partido? Ha sido la verdad es que los equipos negociadores nunca nos hayamos puesto a negociar sobre documentos, siempre se negocian sobre listas. A mí me ha parecido algo muy interesante porque nos ha dado tiempo a conocer las posiciones claras de otras candidaturas y nos ha dado tiempo a hacer acuerdos políticos, que creo que es donde se tienen que dar. Es verdad que las caras son importantes y ahora, por ejemplo, estamos en un proceso de caras, pero las caras son importantes siempre y cuando haya un acuerdo político detrás. Creo, por ejemplo, yo participo mucho en el de municipalismo y creo que al final pues hay muchas diferencias entre los documentos. Hay documentos que apuestan claramente por la unidad con otras fuerzas políticas, como puede ser el nuestro, que hay que crear un espacio que llamamos el espacio del cambio. Y hay otros documentos que no hablan de nada, no hablan de candidaturas de unidad popular y no hablan del municipalismo en sí. Entonces creo que sí que es importante, no solo las caras, que aunque ahora son momentos de caras, sino que esas caras vayan con unos acuerdos políticos fuertes para representar en la Comunidad de Madrid. Ha sido una cosa muy importante el documento de feminismos y LGTBI. Esto va a hacer que realmente nuestro partido utilice las políticas feministas en todas sus relaciones, sea transversal. La lucha feminista hoy lo estamos viendo. Venimos de Alcorcón compartiendo compañeras que nos piden todavía que sea más transversal, que esté en todos los momentos, no por llevar una lista de paridad, no porque la primera sea un hombre o una mujer, es lucha feminista. Creo que es algo mucho más importante y tiene que ser algo cotidiano, la igualdad de oportunidades, y que nosotros evidentemente Podemos, no es que tenga que ser un partido que luche por la feminización de la política, sino Podemos debe ser un partido feminista. Bueno, pues muchas gracias. Y esto yo creo que va a servir para animar a mucha más gente a votar nuestra candidatura, Juntas Podemos. Muchas gracias a vosotros y a vosotras, y sobre todo las gracias al Círculo de Getafe, que nos ha acogido con la verdad que muy bien, de los mejores sitios donde hemos venido. Muchas gracias. Bueno, estoy con Jacinto Morano, candidato al Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid por la lista de Juntas Podemos. Muy buenas tardes y gracias por pasarte por Getafe. A vosotros, siempre es un placer venir a Getafe.
Genial. Pues lo primero yo creo que es preguntarte qué proyecto defendéis en Juntas Podemos. Yo creo que hay dos modos fundamentales de entender Podemos. Uno, un partido que, si bien represente las demandas de la sociedad, sea un partido que se parezca mucho a los partidos que existían antiguamente, y otro, un partido que responda a las raíces del 15M y que sea capaz de impugnar el conjunto de la situación institucional que tenemos en la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que este es el Podemos que necesitamos, un Podemos rebelde, un Podemos que no tenga vergüenza de ser Podemos y que se parezca mucho más al Podemos originario, al Podemos que fue antes de las europeas. Entonces yo creo que este es el debate fundamental y esto es lo que nosotros defendemos, y creo que más o menos los inscritos de Podemos en la Gita lo están viendo y están respondiendo a esta discusión. Pues sí, la verdad es que eso suena genial. Yo, por ejemplo, yo como perteneciente al círculo de Podemos Getafe, una de las preguntas es, en ese Podemos rebelde que defiendes, ¿qué papel juegan los círculos? Luego, en vuestro proyecto, en vuestra candidatura, ¿qué papel le dais a los círculos dentro, toma de decisiones o no toma de decisiones, esos asuntos? Hasta ahora los círculos de Podemos ha sido un sitio donde venía gente a trabajar para Podemos. Esto está bien y en el periodo que hemos vivido, pues quizá era lo interesante, pero en el periodo que viene hasta ahora esto tiene que cambiar. Tiene que dejar de ser un sitio donde viene gente a trabajar para Podemos, a ser un sitio donde la gente de Podemos trabaja para la sociedad civil, trabaja para los movimientos sociales, trabaja para las luchas y además tiene capacidad de tomar decisiones e influir dentro de la organización. Los círculos, por lo menos desde Vistalegre, han estado en una situación de ser trabajo sin ser decisión. Nosotros creemos que tienen que ser trabajo y al mismo tiempo decisión. Tener capacidad de tener presencia en los órganos, tener capacidad de hacer propuestas, tener capacidad de decidir, tener capacidad de votar, y eso nos va a hacer una organización mucho más rica, mucho más abierta y mucho más plural. Pues genial, eso suena muy muy bien. Y ya creo que así la última pregunta. A la hora de hacer vuestro proyecto y demás, no sé qué método habéis seguido, si habéis contactado con la gente de la sociedad civil, con los círculos, con militantes, con inscritos e inscritas. Bueno, pues que me cuentes un poco ese proceso y cómo habéis llegado al final a este proyecto que defendéis. Ha sido un proyecto que yo creo en un periodo muy largo, esto es importante, en un periodo que ha durado ya, creo que vamos para 2 meses. Nos hemos dedicado durante una primera etapa a reunirnos con gente de los círculos, con también gente de los movimientos sociales, gente de las organizaciones sindicales, gente activa en la sociedad civil, y para intentar componer no el que sería nuestro proyecto, sino el que entendemos que es el proyecto que responde a la mayoría de la gente que está en Podemos y la mayoría de la gente que está trabajando en esto. Luego hemos conseguido llegar a un acuerdo importante entre dos sectores o dos propuestas, que era la de Escucha Podemos y la de Reinicia Podemos, que durante mucho tiempo hemos mantenido posturas distintas, pero que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en un proyecto global. Y finalmente, en lo que acaba todo esto, en escuchando a la sociedad civil, escuchando a las organizaciones sindicales, escuchando a los movimientos sociales y juntándonos los que antes hemos estado en posiciones distintas, es a lo que nos da, a lo que hemos llegado de Juntos y Juntas Podemos, que el nombre significa mucho. Juntos, los que somos diversos, los que somos distintos, los que venimos en muchos sitios, tenemos capacidad de construir una organización que se nos sirva para ganar a todos y todas. Pues genial, espero que eso sea así y mucha suerte. Muchas gracias, Jacinto. Sí se puede, sí se puede, sí se puede.